comenzar con esta charla del cáncer de próstata. El objetivo de esta charla es que mejoremos la pesquisa precoz del cáncer prostático y contribuyamos a reducir la mortalidad y mejorar la sobrevida de las personas tratadas con cáncer de próstata, ¿ya? Para poder introducirnos en este mundo es que necesitamos saber qué es el cáncer prostático. Y el cáncer prostático es una enfermedad en la que se forman células malignas o cancerosas en los tejidos de la próstata, ¿ya? Nuestro cuerpo, nuestro organismo tiene la capacidad de ir detectando cuáles son las células que van creciendo y que están malas, por así decirlo, y estas células tienen la capacidad de lisarse y de romperse por su propio medio, ¿ya? Cuando se forma el cáncer es porque estas células pierden la capacidad de romperse o de lisarse y empiezan a crecer de forma indeterminada en nuestro organismo, ¿ya? Es importante mencionar que la próstata es una glándula que solamente tienen los hombres, tiene la forma de una nuez, es pequeña y produce el líquido seminal que nutre y transporta el esperma. ¿Ya? La próstata anatómicamente está ubicada bajo la vejiga, que es el órgano hueco donde se almacena nuestra orina, y delante del recto. El recto es la porción terminal de nuestro sistema digestivo, ¿ya? Y que se une al intestino, ¿ya? Y esta posición anatómica que tiene la próstata es la característica que nos permite que sea evaluada a través del tacto rectal. En las últimas 2 décadas ha aumentado el nivel del cáncer de próstata en Chile y eso constituye la segunda causa de muerte por cáncer en los hombres. Es por eso que a través de la Organización Mundial de la Salud es que se ha determinado que este es un cáncer de una relevancia importante y está dentro de los objetivos estratégicos que se están planteando a nivel del Ministerio de Salud, de la OMS y de la OPS, que es la Organización Panamericana de la Salud, ¿ya? Aproximadamente 1 de cada 8 hombres en el transcurso de su vida va a ser diagnosticado con un cáncer de próstata, por lo tanto no es un número menor de personas. ¿Ya? En Estados Unidos es la segunda causa de muerte Catalina después Sepúlveda. del cáncer de pulmón, ¿ya? Y se estima que aproximadamente 1 de cada 41 hombres va a morir por cáncer de próstata durante su vida, ¿ya? Y es el tumor más frecuente en hombres de países desarrollados. Vamos a pasar a una parte importante y que es determinar cuáles son los factores de riesgo de tener este cáncer de próstata. Uno de ellos es la edad. Es poco común que el cáncer de próstata afecte a hombres menores de 40 años, pero esta probabilidad aumenta sustancialmente posterior a que los hombres cumplen sus 50 años de edad, ¿ya? Así que, en el fondo, con el envejecimiento tenemos un mayor riesgo de tener cáncer prostático. Ya alrededor de 6 a 10 casos de los que tenemos a nivel mundial en relación al cáncer de próstata están siendo detectados en hombres mayores de 65 años. La raza también es un factor fundamental de riesgo para el cáncer prostático, ¿ya? Generalmente el cáncer de próstata ocurre con mayor frecuencia en hombres de raza negra, ya hombres que viven en el Caribe y de ascendencia africana, ya, y también en ellos tiende a ser en unas edades más avanzadas en comparación a las personas de Occidente, ya. El cáncer de próstata ocurre con mucha menor frecuencia en hombres estadounidenses y de raza oriental o en los hispanos latinos, hombres blancos, ¿ya? Todavía no se han determinado los factores por los cuales este factor es mayor en los hombres de raza negra, pero sí se ha visto en determinados estudios que es mayor y se está estudiando el por qué. La geografía, como también está relacionada a la raza, también es uno de los factores de riesgo que tenemos, y es que el cáncer de próstata es más común en Norteamérica y en la región noroeste de Europa y Australia y en las islas del Caribe. Y es menos frecuente en Asia, en África, en Centroamérica y en Sudamérica. También los antecedentes familiares tornan un factor muy importante y esto es en todos los cánceres y parece ser que también el cáncer prostático afecta a algunas familias más que a otras y se sugiere que puede también haber un factor hereditario o genético de por medio, ¿ya? Generalmente la mayoría de los cánceres de próstata ocurre en hombres que no tienen antecedentes familiares, pero sí, como todos los cánceres,
puede haber un factor genético de por medio, ¿ya? Si el padre o el hermano de un hombre tienen cáncer prostático, se aumenta o se duplica el riesgo de que este hombre pueda padecer la enfermedad en el futuro. Y aquí no voy a ahondar no tanto factores que aún están en estudio, ¿ya? Hay diversos estudios en relación al cáncer de próstata que están planteando una globalidad de factores que pudieran estar haciendo a los hombres más propensos de tener este cáncer, y uno de ellos es la alimentación. Creen que los productos lácteos y el consumo abundante de calcio podría estar asociado a un mayor riesgo de presentar cáncer prostático. La obesidad, ya, y este es un factor transversal que afecta a todos los tipos de cánceres, que en el fondo las personas que tienen un mayor sobrepeso u obesidad tienen un mayor riesgo de presentar un cáncer de próstata más agresivo, ¿ya? Como les comentaba, estas razones aún no están tan claras, pero sí se cree que las personas obesas tienen un mayor riesgo de padecer este cáncer, ¿ya? También la inflamación de la próstata. La próstata no solamente puede presentar cáncer, sino que también puede presentar algún otro tipo de patología, como lo es la prostatitis. Ya la prostatitis es una inflamación de la glándula prostática, y esto también puede estar evidenciando que pueda en un futuro tener más riesgo de cáncer prostático, ¿ya? Y esta es obviamente un área de investigación todavía en curso. ¿Ya? La vasectomía también. Hay algunos estudios que han sugerido que los hombres que se someten a vasectomías, que es esta cirugía menor para en el fondo volverse estériles, presentan ligeramente un mayor riesgo de presentar cáncer de próstata en un futuro. Vamos a irnos a los síntomas, ¿ya? ¿Cuáles son los síntomas que nos pudieran hacer sospechar de problemas prostáticos? ¿Ya? Esto es un tema muy amplio, porque estos problemas prostáticos, como les comentaba, podrían ser también prostatitis, ¿ya? En el fondo es qué nos está indicando que en la próstata hay algo más y por qué tenemos que empezar a estudiarla, ¿ya? Uno de los principales problemas que los hombres presentan es flujo débil al orinar, dificultad al inicio de la micción, orinar con frecuencia, ya el transcurso entre micción y micción se vuelve más corto. La urgencia miccional, que empiezan con esta necesidad imperiosa de necesitar orinar, y es una sensación muy desagradable porque sienten que no pueden aguantar las ganas de orinar. La nicturia o el orinar frecuente durante la noche. Ya los hombres cuando empiezan a tener problemas prostáticos generalmente empiezan a necesitar orinar más frecuentemente durante la noche. Interrupción del flujo urinario. Ya esto también es bastante común, y es que los hombres inician la micción y la micción se detiene y luego continúa. Dolor o ardor al orinar. Hematuria, que es presencia de sangre en la orina, y dolor en el área pélvica, ¿ya? Estos son como los principales síntomas que nos hacen sospechar de problemas prostáticos, ¿ya? Y que generalmente en la Organización Mundial de la Salud lo ponen como señales de alerta. La urgencia urinaria, el goteo también después de la micción es uno de ellos, ¿ya? El terminar de orinar y seguir como con un flujo de orina, y disminución también de la fuerza del chorro de esta. ¿Quiénes deben controlarse para poder determinar si es que hay o no problemas prostáticos? ¿Ya? Se recomienda, según la Organización Mundial y la Organización Panamericana de la Salud, que los hombres que tengan más de 45 años tengan un control urológico anual, ¿ya? Y una evaluación inmediata si se presenta alguno de los síntomas anteriormente mencionados. ¿Ya? En caso de tener familiares con antecedentes directos de haber tenido cáncer prostático, esto debe iniciarse antes, ya es de manera precoz a los 40 años. ¿Ya? Si no hay ningún factor asociado, a partir de los 45 años, una vez al año de manera periódica. ¿Ya? ¿El cáncer de próstata tiene prevención? La verdad es que no existe ninguna medida que nos pueda garantizar que esta patología no se vaya a desarrollar, pero sin embargo tenemos algunos factores que nos pueden ayudar a disminuir nuestro riesgo o enlentecer el desarrollo de esta enfermedad, ¿ya? Y eso es transversal también para todos los tipos de cáncer. Consumo de alimentos, reducir el consumo de alimentos que tengan
abundantes niveles de grasa, ya como por lo que mencionábamos anteriormente, que la obesidad podría estar asociada a un mayor riesgo de cáncer prostático. Preferir alimentos en fibra como frutas y verduras para mantenernos más saludables. Realizar actividad física y deportiva de manera habitual, ya asociado obviamente al sedentarismo. El sedentarismo también es un factor de riesgo para presentar de todo tipo de enfermedades, incluidas de todos los tipos de cáncer, ¿ya? Y obviamente el diagnóstico precoz de esta enfermedad aumenta notablemente las posibilidades de tener un tratamiento oportuno y curativo del cáncer, más no un tratamiento paliativo, ¿ya? Lo ideal de estos controles frecuentes y la prevención del cáncer prostático es, si es que llegamos a tener, encontrarlo en una etapa donde lo podamos curar y que no sea un tratamiento paliativo, ¿ya? Y por esto mismo es que se recomiendan estos chequeos urológicos frecuentes a los hombres sobre 45 años. ¿En qué consisten los controles preventivos que se están realizando actualmente para prevención de cáncer prostático? ¿Ya? Este control consiste en una consulta urológica en donde se van a evaluar los síntomas antes mencionados, si se presentan o no antecedentes familiares o personales de cáncer prostático, y donde se realiza un examen físico exhaustivo por parte del urólogo, la que incluye la palpación de la próstata a través del tacto rectal, ¿ya? Y además, en caso de haber algún tacto rectal sospechoso, se le solicita a los pacientes un examen que se llama antígeno prostático específico, que su sigla es la PSA, ¿ya? ¿Por qué se tiene que hacer en conjunto? Y es porque el PSA no es un examen diagnóstico, ¿ya? Es un examen complementario y que no todas las elevaciones de este antígeno prostático están asociadas a cáncer. Podrían estar enfocadas a cualquier otro tipo de enfermedad prostática, por lo tanto es por eso mismo que tienen que ser exámenes complementarios, ¿ya? Tacto rectal más su examen sanguíneo de antígeno prostático. Ya, por ejemplo, la hiperplasia benigna prostática puede producir esta alteración del chorro miccional, que sea una micción entrecortada, ¿ya? Y la hiperplasia benigna prostática es un crecimiento benigno del porte de la próstata y que no necesariamente es cáncer. Y esa patología también genera una elevación del antígeno prostático. ¿En qué consiste el tacto rectal? ¿Ya? El tacto rectal es la palpación de la glándula prostática a través del recto. ¿Qué es lo que permite esto? Estimar el tamaño de la glándula prostática, su consistencia, la sensibilidad que tenga y alguna alteración anatómica que pueda tener en la superficie. Ya esta técnica es la más utilizada generalmente para el diagnóstico de cáncer prostático debido a que el crecimiento anormal de la próstata, o sea, el crecimiento canceroso de la próstata, empieza por la parte externa de la glándula. Por lo tanto, eso nos permite obviamente poder detectarla a través del tacto. ¿Ya? ¿Qué pasa si uno va al control urológico y el médico detecta una anormalidad en los exámenes para detección del cáncer de próstata? ¿Ya? El médico puede solicitar pruebas complementarias que nos ayuden a encaminar este diagnóstico. Una de ellas es la ecografía, que se llama ecografía transrectal, donde se introduce en el recto una pequeña sonda de aproximadamente el tamaño de un cigarro y se ocupan ondas sonoras para recrear en el fondo la imagen de la próstata del paciente. Lo otro son imágenes por resonancia magnética. En algunas situaciones se puede ocupar esto para cuando el médico tiene certeza de que esta próstata hay que extirparla, se pueda ver como a través de la resonancia cuál es el tejido que pudiera estar canceroso para que sea más fácil su extirpación. ¿Ya? La recolección de una muestra de tejido de la próstata también, que esto es la biopsia prostática, ¿ya? Y eso es para determinar si hay células cancerosas en la próstata y se ocupa con una aguja fina donde se funciona la próstata, se toma un pedazo de tejido y se envía al laboratorio para hacerle esta biopsia. Vamos a irnos ahora al tratamiento del cáncer prostático, ¿ya? Una vez que el diagnóstico de cáncer de próstata está hecho, el urólogo va a clasificar este cáncer de próstata según un score que se llama score de Gleason, y con eso va a ver cuál es el grado de malignicidad de nuestro cáncer, y eso va a determinar qué tipo de tratamiento vamos a recibir.
¿Qué características abarca esta escala? El volumen del tumor, su tamaño, y ver si la enfermedad está localizada aún solo en la próstata o si hay compromisos de órganos locales, que es lo que nosotros denominamos en ciencia la metástasis, ¿ya? ¿Por qué es importante hacerse los exámenes cada una vez al año después de los 45 años? Porque lo ideal es que, si es que tenemos la mala suerte de tener nuestro diagnóstico de cáncer prostático, lo encontremos en la etapa donde la enfermedad todavía está localizada solo en la próstata y no hay una metástasis en el resto del organismo. ¿Ya? Hay distintos tipos de tratamiento para el cáncer prostático y va a depender netamente de la decisión médica, de los factores que encontremos en el cáncer, ¿ya? Así que ahora voy a pasar a comentarles de manera muy global qué tipo de tratamientos podríamos tener. El principal tratamiento que existe se llama prostatectomía, ya que es la cirugía por la cual se extirpa la próstata y en algunos casos se extirpa también el tejido circundante a la próstata y algunos ganglios linfáticos que estén en el contorno de la próstata. Eso lo va a definir el médico y lo va a definir según en qué escala estemos con nuestro cáncer. ¿Por qué? Porque si este cáncer tiene riesgo de haberse diseminado a todos los ganglios linfáticos del contorno, el médico, por riesgo de metástasis, va a preferir extirpar próstata más los ganglios linfáticos. Entonces, hay prostatectomías parciales y prostatectomías radicales. Y la prostatectomía radical es la que incluye toda la extirpación también de los ganglios linfáticos. ¿Ya? Y este tipo de cirugía generalmente se recomienda combinada con otro tipo de tratamiento, por ejemplo, radioterapia, quimioterapia o inmunoterapia, ¿ya? Esta cirugía, como está en la imagen de abajo, puede ser de dos maneras. Puede ser robótica, que es a través de un robot vía laparoscópica, se insertan puntos en el abdomen y se extirpa vía laparoscópica la próstata. En caso de que la cirugía se torne complicada o el tamaño prostático sea muy grande, se tiene que hacer una cirugía abierta donde se hace una incisión abdominal. ¿Ya? Otro tipo de tratamiento que tenemos es la radioterapia y la braquiterapia. Ya la radioterapia, que es como el nombre global, se utiliza energía de alta potencia para destruir estas células cancerosas. ¿Ya? La radioterapia, que proviene desde el exterior del cuerpo, destruye cualquier célula cancerosa y se hace dirigido a la zona donde está el problema, en este caso generalmente es a la pelvis, ¿ya? Y la otra es la braquiterapia, que esta braquiterapia es desde el interior del organismo, no es con una maquinaria externa, y se ponen fuentes radioactivas del tamaño de un grano de arroz aproximadamente en el tejido prostático y se administran dosis de baja radiación durante un periodo de tiempo prolongado, ¿ya? Estos dos tipos de tratamientos, tanto la radioterapia como la braquiterapia, están recomendadas cuando el cáncer aún se encuentra solamente limitada a la próstata. También existe otro tipo de terapia, que es la terapia hormonal, que es un tratamiento para que el cuerpo deje de producir esta hormona masculina que se llama testosterona, debido a que el crecimiento de las células cancerígenas también dependen de esta hormona. Por lo mismo, al suspender la testosterona o al suministrar algún medicamento que bloquee su producción, hacemos que estas células cancerosas mueran o también que puedan crecer más lentamente, ¿ya? Entonces, esta terapia hormonal puede constar de tres ámbitos: medicamentos que le impidan al cuerpo producir testosterona, medicamentos que impidan que la testosterona llegue al lugar canceroso y una cirugía para extirpar los testículos. ¿Por qué? Porque los testículos son los que producen esta hormona, por lo tanto la cirugía que se llama orquiectomía, que es la extirpación de los testículos, también podría ayudar al manejo del cáncer prostático, pero no es la terapia más utilizada. ¿Ya? Y también tenemos la quimioterapia. Ya la quimioterapia es un medicamento que se ocupa para destruir rápidamente el crecimiento de las células cancerosas, y eso es a través de fluidos o terapia oral que se administran durante la hospitalización. ¿Ya? Y esto también es una opción para cuando el cáncer prostático ya se ha diseminado a otros órganos de nuestro cuerpo.
Generalmente este tipo de cáncer, este tipo de tratamiento que es la quimioterapia, se ocupan cuando los pacientes no responden a la terapia hormonal, que les comentaba anteriormente. Bueno, vamos a ir a una parte que es muy importante del cáncer prostático, que son las garantías explícitas en salud o GES. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el año 2002 se creó lo que nosotros conocíamos anteriormente como el auge, que son estas garantías de la reforma de salud que nos garantizan a nosotros como seres humanos nacidos en Chile distintas coberturas en diversas patologías donde nos aseguran tamizaje, diagnóstico, etapificación, tratamiento y seguimiento, ¿ya? Con lo cual nosotros tenemos una cobertura completa de nuestra enfermedad, ¿ya? El año 2013 fue ingresado al sistema de salud del GES, el cáncer prostático. ¿Quiénes pueden acceder al GES de cáncer de próstata? Las personas mayores de 15 años con un diagnóstico de cáncer de próstata o una reaparición de cáncer prostático, ¿ya? ¿Y esto cómo es? A través de la confirmación diagnóstica de su médico, diagnóstico de cáncer de próstata, ¿ya? ¿A qué tenemos acceso con este diagnóstico? A cuando se tiene una sospecha, tenemos acceso a que nos confirmen el diagnóstico. Cuando tenemos la confirmación diagnóstica, tenemos acceso a tratamiento y a seguimiento, ¿ya? Y estando en tratamiento, también tenemos acceso a que este tratamiento se prolongue y podamos continuar. Y por último, en caso de que tengamos una recidiva, o sea, un nuevo cáncer prostático, tenemos acceso nuevamente a confirmación diagnóstica, a su tratamiento y a su seguimiento, ¿ya? En FONASA, los usuarios que son de FONASA tienen acceso a, cuando tienen sospecha del cáncer prostático, esto se diagnostica en el CESFAM, que son los consultorios, los CDT, que son los centros de diagnóstico terapéutico, los CRS o los hospitales. Ya en ese momento somos sospechosos de cáncer prostático, nos diagnostican y el tratamiento se da directamente en un hospital. ¿En qué hospital? En el hospital donde nos designa el médico que nos ha diagnosticado, y eso es según las coberturas GES. ¿Ya? Y por último, tenemos también acceso al seguimiento, ¿ya? Y el seguimiento se sigue realizando en los mismos centros donde fuimos diagnosticados para poder dar una cobertura completa. Y en el caso de los pacientes que son ISAPRE, uno cuando es usuario de ISAPRE tiene sospecha de un cáncer prostático o síntomas prostáticos y tiene que acudir a un centro médico o una clínica privada para que podamos ser, en el fondo, para que nos evalúe el médico. Si el médico sospecha de un cáncer, nos va a enviar a hacer exámenes y estos exámenes vamos a ser diagnosticados también en este centro médico privado o en una clínica privada, ¿ya? Y el tratamiento lo vamos a recibir también donde tengamos el convenio de GES, que eso lo determina el Ministerio de Salud, junto con el médico que nos diagnosticó, y generalmente son en clínicas privadas, ¿ya? Y por último, obviamente los seguimientos también los vamos a realizar en los lugares donde fuimos diagnosticados previamente para darle una continuidad al tratamiento, ¿ya? Es importante saber que hay una red que está establecida de prestadores de FONASA y ISAPRE según la patología para dar las prestaciones en el caso del cáncer prostático. Y por último, que según el listado de prestadores específicos que haya, incluye la hospitalización, entonces esto queda como costo cero en el fondo. ¿Qué beneficios incluye esta garantía GES? Los medicamentos que se vayan a ocupar durante las hospitalizaciones y tratamientos, las cirugías, y los exámenes. En el fondo, lo que el beneficiario tendría que pagar son los insumos y los implementos o ayudas técnicas que pudieran ser necesarias en un futuro. Y tiempos de espera, ¿ya? Como esta es una patología que está dentro de las garantías explícitas de salud, o sea, en el GES, tiene tiempos establecidos de acción máximo de los cuales los prestadores, tanto los prestadores como los profesionales del área de la salud, no pueden extenderse, ¿ya? Desde que la persona es diagnosticada con un cáncer prostático y lo etapifican, que es en el fondo decir en qué estado está este cáncer, pueden pasar máximo 60 días desde que a mí me dicen que tengo cáncer hasta que me dicen en qué etapa está mi cáncer, ¿ya? Tenemos desde ese momento de la etapificación máximo 60 días más para que empiece el tratamiento primario de este cáncer y después 30 días más para tratamientos complementarios en caso de ser necesarios.
Y por último, en caso de que ya estemos de alta del cáncer prostático, el seguimiento tiene que ser a los 45 días desde el primer control, desde la indicación médica. O sea, luego que me dan de alta, nuestro seguimiento es 45 días después. Y eso es la presentación que tenía preparada para ustedes hoy día. Me gustaría saber si tienen dudas o consultas, algo que quieran preguntar.